Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy la política está de vuelta al canal. El objetivo que me propongo es que entendáis mejor lo que está sucediendo en Ucrania, el porqué de estas protestas y lo que ha llevado a generar esta situación en uno de los países más importantes de Europa Oriental. Para empezar deberíamos referirnos al factor que ha prendido la mecha en este polvorín social ucraniano, que no es otro que la crisis económica que vive ya desde hace bastantes años este país. Tenemos por tanto unos datos muy pésimos. En el último periodo ha caído el PIB en torno a un 18%. Para poneros un ejemplo práctico hay que recordar que en todo este tiempo el PIB de España no ha llegado a caer más del 2%. El salario medio de Ucrania es bajísimo, en torno a $150. Por contra, este país está viviendo una elevada inflación, en torno al 20%. A esto hay que sumarle la devaluación de su moneda, que está en torno al 50%. Los contratos de trabajo se caracterizan por una altísima temporalidad, hay retiros no pagados, vacaciones forzadas, despidos temporales, muchos contratos que son únicamente por horas, algo que ahora mismo vemos que pasa también en España, donde la mayoría de los contratos empiezan a ser a tiempo parcial. Por tanto, vemos que este país sufre muchísima precariedad laboral. Tenemos por un lado unos salarios bajísimos, por otro están unos precios que no paran de subir, por tanto el coste de la vida se eleva, y ya para rematar la situación los ahorros de la gente están menguando por la caída de valor de la moneda ucraniana. A todo este drama social hay que sumarle que el país tiene una elevadísima deuda con el Fondo Monetario Internacional, y actualmente es prácticamente incapaz de hacer frente a los compromisos con sus prestamistas. Dejando por el momento a un lado esta malísima situación económica, hay que destacar que en las protestas se está observando un elevadísimo tono antirruso por parte de varios sectores de los manifestantes. Parte de este resentimiento hacia los rusos es en cierta medida justificable. Ucrania tiene con Rusia una historia bastante complicada, sobre todo en la época soviética. A principios del siglo XX, cuando se produjo la Revolución Rusa y la Guerra Civil dentro del Imperio zarista, varias partes de Ucrania intentaron independizarse, bajo ideologías muy diversas. Finalmente, y como todos sabéis, ninguno de estos proyectos soberanistas acabaron triunfando, y la Unión Soviética se anexionó a Ucrania. No pasó lo mismo, por ejemplo, con Polonia, que tras una guerra contra la Unión Soviética consiguió finalmente su independencia. Desde ese momento, Ucrania quedó integrada como una república socialista soviética más. Al principio, esta integración en la Unión Soviética no fue demasiado traumática para Ucrania. Bajo el gobierno de Lenin se respetaron las autonomías locales y las culturas nacionales. Por tanto, los ucranianos disfrutaron de un cierto reconocimiento de su idioma y de su cultura. Todo este panorama de relativo respeto cambió radicalmente cuando llegó al poder Joseph Stalin. Stalin llevó a cabo una política muy dura de rusificación en todos los territorios que formaban la Unión Soviética. La cultura y el idioma ucranianos fueron desplazados definitivamente por el ruso. No contento con la práctica supresión de la cultura ucraniana, Stalin se dedicó a fomentar hambrunas dentro de esta república soviética, lo que condujo a millones de muertos por hambre. Con su muerte en 1953, la Unión Soviética cambió radicalmente sus políticas. Se volvieron a permitir las distintas expresiones culturales de los diversos pueblos soviéticos. Además, mucha gente deportada a Siberia por razones políticas pudo volver a su casa. Stalin durante su mandato llegó a acusar a muchos pueblos soviéticos de colaboración abierta con los nazis. Esto condujo a deportaciones masivas a Siberia, siendo uno de los pueblos afectados los ucranianos. Otro ejemplo de esto lo vemos en los chechenos, los cuales fueron deportados en su práctica totalidad a Siberia. Por supuesto, cuando se formó el nuevo gobierno soviético, a la gran mayoría de estos deportados se les permitió volver a sus tierras de origen. Encontramos entonces en estos terribles hechos históricos un trágico precedente para que se pueda generar mucho odio dentro de la sociedad ucraniana. Esto sin duda creo yo que ha sido aprovechado por terceros países para en la actualidad enfrentar a rusos y ucranianos. Diversos indicadores nos vienen diciendo que desde la mismísima independencia de Ucrania se vienen produciendo diferentes intentos para romper esta alianza ruso-ucraniana. En resumidas cuentas, en primer lugar vemos por qué la gente está protestando en la calle y es por esta crisis económica, y en segundo lugar observamos la razón por la que muchos de estos manifestantes son abiertamente antirrusos. Todo este odio histórico y su promoción por distintos grupos ha terminado por cuajar y ahora mismo las protestas tienen un elevado signo antirruso. Por parte de esta gente ya no se trata de ver a Rusia como un potencial aliado o como un país hermano, sino más bien de verla como un enemigo. Entonces se abrazan a la Unión Europea como una antítesis de Rusia.
Cambiando de tema, hay que decir que no podríamos hablar sobre estas protestas sin saber lo que pone encima de la mesa cada uno de los bloques que están intentando ahora mismo atraer a Ucrania a su zona de influencia. Rusia, por su parte, ha puesto encima de la mesa 11.000 millones de dólares para ayudar a sanear la deuda ucraniana. Además, se ha ofrecido a bajar el precio del gas que exporta Ucrania. Hay que recordar también la importancia del intercambio comercial entre Rusia y Ucrania, que está valorado en unos 55.000 millones de dólares al año. Esto nos permite ver que ambos países están muy ligados económicamente, por tanto, una ruptura de relaciones sería muy perjudicial para ambos. En contraposición a esto, la Unión Europea no ha hablado sobre cifras concretas, pero ofrece una posible ayuda en forma de rescate. Esto ahora mismo sería más que probable para contrarrestar esos 11.000 millones que ha ofrecido Rusia. La parte fundamental y más interesante de la propuesta europea es que ofrecen la libre circulación de personas. Esto resulta tremendamente atractivo para muchos ciudadanos ucranianos, los cuales necesitarían esta libertad de movimiento para encontrar trabajo más fácilmente en los países de Europa Central y Occidental. La posibilidad de emigrar es una realidad muy recurrente para los ucranianos. Muchos esperan encontrar en otros países los trabajos y la remuneración que les es imposible alcanzar en Ucrania. Muchos sabemos que respecto a esto la realidad es bastante diferente a cómo la pintan. Por ejemplo, tenemos el caso de migrantes españoles que se han ido a Alemania para encontrar trabajo y que se han encontrado una situación todavía más precaria que la que tenían en España. Mucho trabajo temporal en la forma de los minijobs que apenas le permiten a estos emigrantes sacarse un salario decente para cubrir sus necesidades diarias. Por otro lado, la Unión Europea afirma que la teórica integración de Ucrania en la Unión Europea permitiría una mejora de su economía. Los españoles sabemos que esta promesa dista mucho de ser real. Los únicos beneficiados por esta unión monetaria y de aduanas son los ricos. Tras todos estos años de experiencia en la Unión Europea, en España podemos decir que no hemos ganado nada. Tenemos los salarios de siempre o incluso un poco más bajos, pero por otra parte, los precios se han multiplicado por 2 o incluso por 3. La frase que mejor resume esta situación es que tenemos sueldos de español y precios de alemán. Ahora bien, tras hablar de todo esto, de la crisis económica, de la historia entre Ucrania y Rusia y del ofrecimiento por parte de Rusia por un lado y por parte de la Unión Europea por otro, es hora de hablar de la realidad. Ucrania no es más que otra víctima en este juego de estrategias en la geopolítica entre la OTAN y Rusia. Desde 1991, la OTAN ha ido poco a poco atrayéndose a los distintos países que formaban parte del antiguo bloque soviético. Estos movimientos entendidos dentro de la geopolítica no tienen otro significado que el de ir progresivamente aislando a Rusia. El último movimiento de esta estrategia fue la guerra de Georgia del año 2008. Ahora mismo toda la atención de Estados Unidos y de la OTAN se centra en arrebatarle Ucrania a Rusia. De conseguirse sería una importantísima victoria para Estados Unidos. Ucrania tiene más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia. Sería plantarse con la fuerza militar en la mismísima cara de Rusia. Además, tenemos el archiconocido escudo antimisiles que Estados Unidos ha montado en Europa. Entonces, una vez que Ucrania entrase en la OTAN, este escudo antimisiles se desplazaría todavía más hacia el este, llegando a amenazar con su presencia buena parte de Rusia. Habría que preguntarse también si no estamos ante una estrategia todavía de mayor calado. ¿Qué nos dice que después de Ucrania no empiezan protestas en Bielorrusia? Imaginaos una especie de efecto dominó que vaya poco a poco devorando la zona de influencia de Rusia. Ucrania en verdad es una pieza muy atractiva dentro de todo este plan. Es un país grande, con 45 millones de habitantes, su posición geoestratégica es muy buena en el Mar Negro, donde Estados Unidos no tiene todavía una gran presencia, ha heredado un ejército muy grande de la época soviética, lo cual sería una gran incorporación para la OTAN, y además cabría la posibilidad de que Estados Unidos instalara allí bases y las utilizara para realizar operaciones en Oriente Medio y en el Cáucaso. Estas bases serían presumiblemente mucho más seguras que las que tiene en Turquía, puesto que en Turquía hay mucha inestabilidad debido a la presión separatista que están ejerciendo los kurdos y también a la guerra con Siria. Hablamos entonces de unas hipotéticas bases que estarían en una posición excelente, ni muy cerca ni muy lejos de la zona caliente que es Oriente Medio. Esto sin contar, por supuesto, la posición de la que ya hablamos contra Rusia. Si este hipotético caso de que Ucrania entrara en la OTAN llegara a cumplirse, habría un gran detalle que crearía mucho conflicto. Rusia ahora mismo tiene alquilada la gran base naval de Sebastopol, en el sur de Ucrania. Es evidente que los rusos no van a renunciar de una forma tan rápida a su mayor base naval en el Mar Negro. Ya para acabar el vídeo, me gustaría proponeros una reflexión. Ucrania actualmente gasta en torno al 1% de su PIB en defensa,
Irónicamente, los países integrantes de la OTAN tienen como obligación gastar al menos el 2% de su PIB en el ejército. Es más, desde los organismos que dirigen la OTAN se recomienda que se aumente el gasto militar por encima incluso de este 2%. Esto coincide justamente con la nueva estrategia que Estados Unidos quiere adoptar para la OTAN. Se trataría de reducir la aportación que hace Estados Unidos a la alianza y subir la aportación que hacen los demás miembros. Entonces, de ser así, y una vez consumada esta revolución entre comillas, ya digo, llamadla como queráis, Ucrania tendría que doblar su presupuesto militar. Y yo me pregunto, ¿en qué medida ayuda esto a un país que está en crisis, que tiene un caos social ahora mismo montado, cuyos habitantes lo están pasando muy mal, que no tiene dinero para hacer frente a sus deudas y que ahora encima quieran aumentar su presupuesto en defensa? Una sencilla explicación la encontramos en el caso de Grecia. Curiosamente, y digo curiosamente de una forma muy irónica, los mismos que le prestan dinero a Grecia son los mismos que le venden material militar y material antidisturbios. Estos países son Alemania y Francia principalmente. Por tanto, están retroalimentando una situación que destruye a Grecia. Prestan dinero a los griegos para que estos le sigan comprando armas. Estamos ante un ciclo vicioso que ha llevado a Grecia a estar donde está hoy en día. Es de suponer que en Ucrania pasaría lo mismo, que los mismos que les prestan dinero fueran luego los mismos que les venden armas para llegar a cumplir esos requisitos que exige la OTAN. Con esto doy por terminado el vídeo. Espero que os haya servido para algo, que realmente hayáis, aprendido algo sobre la situación en Ucrania y sobre cómo funciona la geopolítica en el mundo, todo sea dicho de paso. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao. Por horas, algo que ahora mismo vemos que pasa también en España, donde la mayoría de los contratos empiezan a ser a tiempo parcial. Por tanto, vemos que este país sufre muchísima precariedad laboral. Tenemos por un lado unos salarios bajísimos, por otro están unos precios que no países más importantes de Europa Oriental. Para empezar, deberíamos referirnos al factor que ha prendido la mecha en este polvorín social ucraniano, que no es otro que la crisis económica que vive ya desde hace bastantes años este país. Tenemos por tanto unos datos muy pésimos. En el último periodo ha caído el PIB en torno a un 18%. Para poneros un ejemplo práctico, hay que recordar que en todo este tiempo el PIB de España no ha llegado a caer más del 2%. El salario medio de Ucrania es bajísimo, en torno a $150. Por contra, este país está viviendo una elevada inflación. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy la política está de vuelta al canal. El objetivo que me propongo es que entendáis mejor lo que está sucediendo en Ucrania, el porqué de estas protestas y lo que ha llevado a generar esta situación en uno de los países de acción, en torno al 20%. A esto hay que sumarle la devaluación de su moneda, que está en torno al 50%. Los contratos de trabajo se caracterizan por una altísima temporalidad, hay retiros no pagados, vacaciones forzadas, despidos temporales, muchos contratos que son únicamente